Saludos docente, somos el grupo número 1 y este es nuestro control de lectura del libro titulado El cerebro del rey de Nolas Acarín. Los integrantes del grupo somos Cruz Guamán Belén, Fiesa Sutiniano José Wilfredo, Loyola Ibáñez Mayerli, Ramírez Vega Fanny Paoli y Saavedra Correa Jesús. A continuación la exposición. Bien, el cerebro del rey. En este capítulo es interesante porque se conoce una nueva teoría del origen del humano. En el primer capítulo tomé como ejemplo la teoría del origen del hombre. Tomé a dos teorías evolucionistas. La primera teoría es la teoría creacionista de Santo Tomás, en donde Santo Tomás nos dice que el mundo fue creado por Dios a partir de la nada y que nos otorga un alma en el momento en el que llegamos al mundo. Y eso se definen dos, las Sagradas Escrituras y que Dios no está sujeto a ninguna necesidad, sino que cree libremente. Entonces nos dice que todos los seres se componen de una esencia y la existencia excepto Dios y que solo Dios es un ser necesario, pues solo Él debe su existencia a su propia esencia o a su propia esencia de existir. En la teoría evolucionista de Darwin es muy diferente, donde nos dicen que la teoría de la evolución es un conjunto de conocimientos y evidencias científicas que explican un fenómeno en la evolución biológica, tal cual nos dice en el primer capítulo. Este explica que los seres vivos no aparecen de la nada, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco. El origen de la teoría de la evolución tiene una fecha concreta y es la publicación del libro, El origen de las especies, del propio Charles Darwin. Eh, bueno, en este objetivo, porque en el primer capítulo nos habla que pues no somos criados en base a la Biblia, sino que tenemos nuestra propia creación, que es una creación biológica. El objetivo esencial de la evolución biológica es la supervivencia y el mecanismo. Para ello es la adaptación. Este proceso adaptativo tiene que poner en juego la maquinaria genética y sus dinámicas en un entorno en el que influye e interviene en la naturaleza y la cultura ética. Entonces, Darwin propuso para la evolución en la selección natural, debido a que los recursos son limitados en la naturaleza, los organismos con rasgos heredables que favorezcan la supervivencia y la reproducción que tendrán que dejar una mayor descendencia. Y fue así, ¿no? El humano comenzó a evolucionar hasta convertirse en humano. Esto me pareció muy interesante. Esto es en base al primer capítulo. Eh, para mí es muy interesante, pues, porque nos habla de una forma seria y no de una forma vulgar, ¿no? Nos habla cómo la sexualidad de Dios se ha ido transformando durante esta actualidad, de lo antiguo a la actualidad. Entonces nos dice, la sexualidad humana es un elemento básico de la persona, un modo de ser, de comunicarse con otros. ¿Cuáles son los componentes de la sexualidad? Biológicos y fisiológicos, psicosociales, efectivos, socioculturales, erotismo, comunicativos. Se manifiesta a través de dos componentes del amor. Sexus se entiende que es la atracción sexual que puede darse sin acompañarse del afecto en el amor. Eros, tipo de atracción sexual, que nace entre un hombre y una mujer. Situaciones que se enfrentan las personas en la sexualidad: el amor, el noviazgo, las enfermedades como el VIH, la homosexualidad, que eso ya viene ahora en lo actual, pues ya sacaron identidad de género y otras cosas más, los cuales antes pues no había, y la heterosexualidad. Bueno, ¿cuáles son las funciones de la mamá? Porque sabemos que la sexualidad comienza del noviazgo, se enamoran, comienzan a dar frutos de ese amor, se casan y luego empieza pues la familia. Entonces las funciones de la mamá, como bien aquí en la lectura nos dice, pues, ¿no? Nos dice Nolax Akarin. Las funciones de la mamá está en varias opciones, donde la mamá tiene que amamantar primero al bebé cuando nace, las funciones de la casa. Luego la mamá les enseña a los niños cómo hablar, les enseña los modales, las letras. Aparte de ir
a la escuela, los niños también aprenden en casa a través de la mamá, que es su reflejo de ellos para poder aprender. La mamá los atiende tanto al esposo como a los hijos. También tenemos las funciones del papá. El papá también tiene funciones en la casa, como bien nos dice Nolax. Bueno, el papá, aparte de que la mamá hace todo, pues no en la casa, el papá se encarga de sustentar a su familia, se encarga de ir a trabajar, en la diapositiva se puede ver, el papá llega a abrazar a sus hijos, él trabaja y cuando termina de trabajar le entrega la plata a la mamá. ¿Para qué? Para que dé sustento a su casa. Buenas tardes, profesor. Voy a hablar sobre el cerebro del rey, el capítulo 3, el alma, la conciencia y la memoria. A ver, Sócrates mencionaba que el ser humano posee que tener cuidado del alma. Somos el resultado del extenso proceso evolutivo por nuestra enorme capacidad cerebral para consumar con el proceso biológico de perpetuar la especie, aprender y juntar entendimiento por medio de neuroplasticidad. La evolución del cerebro hizo viable la marcha bípeda y culminó con la función de preparación filosófica. El volumen del cráneo al término del embarazo se incrementa progresivamente. El bebé humano presente que tiene una cabeza desproporcionadamente enorme con respecto al resto del cuerpo humano. Tras el origen, el cerebro sigue creciendo en volumen y el desarrollo de las ramificaciones neuronales, el cambio enorme trascendencia de la transformación de la pelvis que hizo viable una más grande versatilidad para andar y correr. El soporte estructural de la capacidad afectiva emocional es nombrado sistema límbico. Su funcionalidad primordial es la formación de la memoria y la amígdala genera actitudes agresivas de maltrato. El cerebro fue útil para lograr equilibrio en la bipedestación. Además, por la condición, aprendemos con la facilidad eso que nos genera satisfacción. Mientras avanzamos a la hominización, por esa la encefalización. Eros gitano, tendencia simple de instinto o pulsiones. La tendencia al placer nos da plenitud. La tendencia al afecto permite la perpetuación de la especie al facilitar la vida en colectivo humano. La agresividad como protección contra el medio hostil, que es el raíces de la conducta. Bueno, todos los humanos compartimos el mismo origen evolutivo, poseemos los mismos sistemas nerviosos y las mismas hormonas. Inclusive en parte importante lo compartimos con nosotros, los otros animales. Lo cierto es que en los humanos como en los otros animales hay impulsos que orientan, estimulan el comportamiento de los compartimos en partes importantes con otros primates y trabajan con un poco control de nuestra voluntad consciente. Son el fruto de la actividad del sistema nervioso y el sistema hormonal. Los impulsos nacen con nuestro cerebro, sin embargo, son el resultado de millones de años de evolución y de detección de adaptación útiles para enfrentarnos exitosamente a la vida en el mundo y poder desarrollar nuestra composición, el cerebro, el esqueleto, los músculos, todo nuestro organismo. Las emociones y la motivación son funcionalidades cognitivas o mentales dependientes de dos construcciones cerebrales concretas, el sistema límbico y el córtex prefrontal. Se puede decir que el sistema límbico está localizado en el cerebro dentro del cráneo, tras la nariz. Los pequeños mamíferos insectívoros son como la musaraña, en o el ratón del bosque. El sistema límbico está de manera directa referente al olfato, de manera que los olores que siente el animal, su primordial fuente de información, estimula el sistema límbico que después prepara el tipo de contestación más correcta al estímulo. Eso ha sido todo por mi parte. Gracias. Capítulo 5. Envejecimiento. En la extensión de la vida, los adultos viejos son de gran ayuda
para las especies jóvenes, pues saben a dónde dirigir a la manada. Eso es en el caso de los animales. En cambio, en los humanos esto abarca una mayor dimensión, ya que los cerebros de los ancianos durante milenios fueron las bibliotecas de las prehistorias, considerados así por su experiencia y conocimiento y a la vez su sabiduría que estos tenían. Eventualmente, se puede decir que desde la juventud se da inicio previamente después al envejecimiento, en la que se deteriora y debilita el organismo favorecido por el exceso de oxidación que provocan los radicales libres, que se refiere a una alteración o disfunción en el oxígeno. De la misma forma se dan cambios en la estructura encefálica, como en el peso cerebral, que vendría a disminuirse después de la adultez en un 8%. También se disminuye el volumen del tálamo, se hace más pequeño. Se da un aumento simétrico entre los ventrículos laterales de la parte derecha y entre otras afecciones. Por ejemplo, podemos ver de manera externa o identificar el envejecimiento en una persona a través de su piel. Si la vemos reseca, podemos decir, ay, esta persona está envejeciendo. O por ejemplo, puede ser otra cosa cuando le decimos a nuestros padres o abuelos que nos lean un libro y podemos decirle si en las palabras si las ven bien o no. Entonces, si ellos hacen sus ojos así como decir pequeños al acercarse, podemos identificar ahí que están en el proceso de envejecimiento, ya que no ven con tanta claridad y la vista se les hace ya borrosa. En la vejez no hay pérdida de memoria, sino que se presenta una falta de orientación y concentración. También se deterioran los órganos sensoriales y se altera el aprendizaje. Y en sí van muriendo las células cerebrales poco a poco, así como las de todo el organismo. Asimismo, en esta edad avanzada del envejecimiento se da la demencia, más conocida del tipo de Alzheimer, dándose lesiones cerebrales y la actividad metabólica en esta etapa se vuelve como la de un niño, o sea, les da como el infantilismo, por ganas de ver el televisor, ven lo que son dibujos animados, es decir, y también jugar, por decir, con los juegos que juegan los niños con sus juguetes, se les da por hacer eso. Lo más notorio en los ancianos es el fragmentarse y disminuir la fase de sueño REM. Hay poca capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, esto se puede ver evidenciado, por ejemplo, hay personas que duermen así, en un cuarto y al lado de sus abuelos. En estas, la persona puede escuchar mientras esté dormida que alguien está hablando. Es decir, los ancianos, es decir, sus abuelos, están hablando así en la manera nocturna de las 4 de la mañana, puede ser. Entonces ahí se ve afectado el sueño REM. Referente a esto, se hallan 3 patologías relacionadas con el envejecimiento del cerebro. En estas, como anteriormente le hemos dicho, se encuentra el Alzheimer, que es el deterioro cognitivo. También está el Parkinson, que se presenta temblor en las manos, y las enfermedades cerebrovasculares, que es consecuencia del taponamiento de una arteria cerebral. Esta puede darse de manera isquémica o hemorrágica, donde las neuronas mueren gradualmente. Por último, para cuidar el cerebro en la ancianidad, debe ponerse una adecuada atención en los hábitos de cada uno y de las enfermedades que puede agravar más su actividad cerebral.
Bien, continuando con la exposición, vamos ahora con el capítulo número 6, que es lo que hemos podido entender de este capítulo, titulado Frente a la muerte. Enfocado obviamente en este caso en el cerebro humano, la muerte del cerebro humano en el cuerpo del ser viviente. Bueno, más que todo aquí se dio a conocer la importancia que tiene este órgano en nuestro cuerpo, ya que sin él no podríamos nosotros desarrollar todas nuestras actividades o, en síntesis, tener vida, ya que nuestro cerebro es el encargado de realizar todas las actividades cotidianas del día, y también el cerebro es el encargado y es la pieza fundamental de dar vida a todo nuestro cuerpo humano. Bueno, lo que se habló en este capítulo es a base de los criterios y de la definición de la muerte, que se han ido modificando en los últimos años. Antiguamente esto se consideraba como que la respiración era el principal signo de vida y que la ausencia de movimientos toracorespiratorios eran señal de muerte. Pero luego, con el pasar del tiempo, después, al conocerse la función cardiocirculatoria, el diagnóstico de muerte pasó a ser sinónimo de un paro cardíaco. Bien sabemos que cuando una persona fallece, antes se relacionaba a que este individuo había sufrido un paro cardíaco para dejar, pues, de tener vida propia. Por lo demás, ligado casi siempre al sistema respiratorio, porque ya van de la mano el cerebro con el sistema respiratorio. Entonces, por tanto, la muerte se establecía y se sigue estableciendo con el pasar del tiempo, y en la mayoría de los casos, por la comprobación de la ausencia en el cuerpo humano del pulso cardíaco, junto a la interrupción de la respiración, que van de la mano con el sistema nervioso respiratorio. Y de esta forma se establece el diagnóstico de muerte por paro cardiorrespiratorio. Ahora, el método exploratorio se basa en la observación del posible cadáver y también de la comprobación de la ausencia del pulso radial en el ser viviente, o conocido como también el carotídeo. Esta es la ausculturación, que se verifica en la ausencia de los ruidos cardíacos del corazón y también del sistema respiratorio. Además, también se acostumbraba a explorar la abolición del reflejo corneal de la vista, en este caso, y también la parálisis en dilatación de la pupila de la vista del ser humano. Este es un diagnóstico objetivamente fácil, que también está al alcance de cualquier profesional, con cierta práctica, que mientras con el pasar del tiempo el diagnóstico se hacía exclusivamente mediante la detección de un paro cardíaco en el ser humano. Ahora, la subjetividad profesional tenía en ese tiempo menos dificultades en aceptarla, y también, si era necesario, se esperaba hasta la llegada del rigor mortis, que en este caso es el cuerpo humano de falleciente. Estructura y organización del sistema nervioso. En el cerebro tenemos más de 100 millones de neuronas y son tan diminutas, tan pequeñitas, que pueden llegar a medir entre 6 y 80 micrómetros. Pero estas pequeñas partículas son tan importantes en nuestro día a día, ya que nos ayudan a superar algunas tareas que son necesarias. Por decir, tenemos entre sus partes de las neuronas, pues su núcleo, las dendritas, el axón y terminales sinápticas. Son importantes todas estas porque estas ayudan a transmitir una información de un terminal a otro, con la intención de llegar al sistema nervioso central, en este caso al córtex cerebral, con la finalidad de procesarlo y brindar una respuesta
que nosotros necesitamos para poder adaptarnos a nuestro medio circundante. El sistema nervioso está dividido en dos partes. El sistema nervioso central, que es la comanda de todo nuestro organismo, en este caso por el cerebro, que es donde se formula y se procesa la información que recibimos por medio de los sentidos. En este caso ya entraría a tallar el sistema nervioso periférico, que es la segunda parte del sistema nervioso, por el cual a través de los nervios terminales sensitivos, como lo que son la visión, el olfato, el gusto, el tacto, la parte auditiva, pues son instrumentos o son vías por el cual nosotros vamos a recibir esa información para poder analizarla dentro de nuestro cerebro o de nuestro córtex cerebral y podamos dar una respuesta adaptativa. Nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro del cerebro tenemos distintas partes que le llamamos lóbulos cerebrales, donde se aloja en cierta forma las partes que van a recepcionar las sensaciones o los estímulos que nos producirán sensaciones. En este caso tenemos la parte frontal, en la cual tenemos pues el razonamiento, el movimiento, emociones, atención y lenguaje. Pues en esta parte es donde se procesa la información. Tenemos en la parte del lóbulo parietal, tenemos el tacto, el gusto, el olfato y la presión y temperatura. Y justamente es aquí en esta zona donde tenemos el córtex primario, donde recibimos todo ese tipo de estímulos y pues a partir de ello es donde nosotros pues empezamos a procesar la información. También tenemos el lóbulo occipital, pues es donde se sintetiza la información de la visión, en este caso por los ojos. Tenemos también el lóbulo temporal, que trabaja directamente con la audición y también una parte de la memoria y aprendizaje. No podemos dejar de hablar del cerebelo, y que es una parte muy importante porque nos ayuda a obtener equilibrio y el tono muscular. Supongamos, si no tuviéramos cerebelo, quisiéramos manejar una tabla de skate. Es probable de que en el primer intento nos cayéramos y en la segunda y en la tercera igual. Entonces el cerebelo conforma una parte muy importante porque nos ayuda a mantenernos en equilibrio. Así nos podríamos parar encima de esa tabla de skateboard y poder intentarlo, y a la segunda poder hacerlo mejor, y en la tercera es muy probable de poder estar con un buen equilibrio y no caernos. Tenemos estas sensaciones, un esquema para nosotros obtener una comanda o una intención de hacer una acción, un potencial de acción. Pues este es el motivo para que pueda esa información tener la suficiente fuerza para llegar al cerebro. Por decir, si nosotros tenemos la visión, tenemos un potencial de acción, queremos ir a tomar ese vaso. Entonces, esa información entrará por los terminales nerviosos visuales al córtex primario, lo procesaremos y esta información hará que nosotros podamos comandar un movimiento, que en este caso sería mover el brazo izquierdo, el brazo derecho, con la intención de tomar ese vaso. Así hay nervios motores que harán que tomemos ese vaso con presión y podamos lograr nuestro cometido. ¿Para qué nos ayuda todo esto? Pues sabemos que en algunas enfermedades degenerativas como el Alzheimer, hay algunas terminales nerviosos, como son, que están implicados en la memoria, que no nos permite o no permite a la persona que sufre o padece de esta enfermedad el poder completar ese ciclo de rememorización. A veces es un poco difícil y a medida que va degenerando la enfermedad, es muy probable que ya deje la persona de recordar algunos momentos que ha vivido en el pasado, ya sea memoria retrógrada o anterógrada. En este caso también puede empezar a olvidar las cosas que se le dicen en el momento. Como conclusiones, podemos entender que nosotros somos producto de un proceso evolutivo. No hemos aprendido de un momento a otro, sino es que hemos ido progresivamente aprendiendo las cosas, como por decir las diferencias entre género y sexo. También hemos evolucionado con respecto a la biología. Antes entendíamos
que nuestro alma o nuestro corazón era el centro de todo, ahora comprendemos de que el cerebro tiene mucho y es probable de que sea una de las partes más importantes de nuestro organismo. Pues a través de ello conocemos las ramificaciones neuronales que nos ayudan a elaborar o cumplir algunas tareas específicas. Además, entendemos que el sentimiento y la motivación son funciones cognitivas o mentales dependientes de dos estructuras específicas, en este caso el sistema límbico y el córtex prefrontal. Pues también aquí es donde, en el córtex prefrontal, donde nosotros asimilamos y producimos respuesta, ya que nosotros hemos analizado, hemos hecho una construcción en nuestro interior y podemos hacer una respuesta adaptativa. También hablamos de que puede manifestarse algunas enfermedades degenerativas, como lo que es el Alzheimer, el Parkinson. Dentro de ello, pues encontramos de que pueden traer dificultades cognitivas, en este caso el razonamiento, de la memoria retrógrada, anterógrada. Y pues ahora, gracias a la ciencia, podemos comprender e identificar, y en estos casos, poder tener una prescripción farmacológica para poder no quizás curar, pero poder modificar el modo de vida y darle una mejor calidad de vida al paciente. Además, entendemos que el órgano más importante de nuestro cuerpo es el cerebro y pues se encarga de nuestros movimientos voluntarios, habla de la inteligencia, la memoria y también de las emociones, además que ayuda a procesar y percibir a través de los 5 sentidos. Eh, Además, entendemos que el sistema nervioso es muy complejo y es importante conocerlo para poder comprender el origen de los comportamientos, para luego poder darle sentido a un diagnóstico con base neurológica. Comprender la adaptabilidad del ser humano es un poco complicado, pero vamos en ese camino con la intención de entender cómo es que el humano se puede comportar en el medio circundante y cómo nosotros como psicólogos podemos identificar con una base biológica este tipo de comportamiento, con la intención de comprender si la persona lo hace voluntaria o involuntariamente. Muchas gracias.